Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día martes 6 de mayo de la tercera semana de Pascua. Y estamos ya con el texto del misal popular, ¿no?, que edita Paulinas con base en la Conferencia Episcopal de Colombia. Vamos a la primera lectura. Continuamos desarrollando el libro de los Hechos de los Apóstoles. En esta oportunidad, el capítulo séptimo, versículos del 51 al 60, e incluye el capítulo 8, el versículo 1, parte A. Bueno, nos dice entonces el libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días dijo Esteban al pueblo y a los ancianos y escribas: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, lo mismo que sus padres. Bueno, tenemos entonces, ese es, al terminar prácticamente el extenso discurso que hace San Esteban, ¿no?, ante los fariseos, los escribas que lo, lo están condenando, ¿no? Y lo van a lapidar. Entonces, esto les dice, ya finalizando, duros de cerviz, incircuncisos de corazón, ¿no?, y de oídos, o sea, interiormente, que es el corazón, y de oídos, o sea, sordos, ¿no?, y ciegos, digámoslo. O sea, no quieren escuchar, ¿no?, y no quieren entender. Y resisten al Espíritu Santo lo mismo que sus padres. Se refiere aquí al Espíritu cuando los profetas anunciaban, ¿no?, todo lo que venía de Dios. Entonces, les molestaba lo que decían los profetas y los mataban. Bueno, y continúa: ¿hubo un profeta que sus padres no persiguieran? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, y ahora ustedes lo han traicionado y asesinado. Ustedes recibieron la ley por mediación de ángeles y no la han observado. No la han cumplido, ¿no? Se hicieron los sordos, digámoslo así. Por eso aquí cabe la frase que pronuncia cuando dice: son incircuncisos de oídos. Y cuando se refiere al justo, se refiere al Mesías, ¿no?, a Jesucristo. Lo han traicionado y asesinado. Oyendo sus palabras, se recomían en sus corazones y rechinaban los dientes de rabia. Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijando la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios, y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Dando un grito estentóreo, se taparon los oídos y como un solo hombre se abalanzaron sobre él, lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Bueno, entonces murió, como les había dicho, por lapidación, ¿no?, a los que ellos consideraban blasfemos. Y es interesante ver que aquí tiene una visión, ¿no?, de Dios y del Hijo del Hombre, de Jesús, ¿no? Dice: de pie a la derecha de Dios. ¿Y por qué está de pie y no está
sentado, ¿no?, a la derecha del Padre. Es porque aquí Jesucristo está siendo de testigo, ¿no? Está de pie, o sea, porque va a presenciar lo que le van a hacer y lo que va a decir y a declarar a finalmente San Esteban. Y continúa, los testigos dejaron sus capas a los pies de un joven llamado Saulo y se pusieron a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego, cayendo de rodillas y clamando con voz potente, dijo: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y con estas palabras murió. Saulo aprobaba su ejecución. Bueno, aquí termina ¿no?, el- la narración de la muerte de San Esteban, el primer mártir, ¿no? Por eso se llama protomártir, primer mártir. Eh, Observemos en el texto cuando dice, los testigos dejaron sus capas a los pies de un joven llamado Saulo. Los testigos eran los primeros que asestaban el golpe, ¿no? Y porque eran los falsos testigos aquí, ¿no? Inclusive los que habían eh, realizado falso testimonio contra Esteban. Y estos eran los que estaban de pie, ¿no?, y tenían que lanzar la primera piedra. También es interesante ver el paralelismo de San Esteban con la muerte, la pasión del Señor, ¿no? Recibe mi espíritu. Y luego pidió perdón, ¿no?, por los que lo están apedreando. No les tengas en cuenta este pecado. Y termina diciendo, Saulo aprobaba su ejecución. Saulo, que es San Pablo, que está allí muy joven presenciando esta ejecución. Muy bien, vamos al Salmo. Tenemos el Salmo responsorial 30, cuyo responso es: a tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Muy bien, este es un salmo, es una oración, ¿no?, en realidad, en la que se pide eh, protección y se encomienda al Señor, ¿no? Tenemos aquí eh, la cita de este salmo en boca del Señor Jesucristo al morir en la cruz, ¿no?, del Salmo 30. Bueno, dice el salmista: sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Yo confío en el Señor. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas. Bueno, entonces es una oración del salmista con base en su misericordia, ¿no?, y su salvación. Pasamos al Evangelio y continuamos. Nuevamente le vamos a poner mucho cuidado porque tenemos, como les decía, la base escriturística del sacramento de la Eucaristía, ¿no? Está en, como se denomina, el discurso del pan de vida, que es el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Y tenemos
eh, el capítulo 6, versículos del 30 al 35. Bueno, nos dice San Juan, en aquel tiempo el gentío dijo a Jesús, ¿y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Bueno, en esta parte es importante notar u observar que ellos, después incluso de haber visto el milagro, ¿no? Porque muchos de ellos, o la gran mayoría de ellos, son los que vienen siguiendo a Jesús, ¿no? Después de la multiplicación de los panes. Y ahora le dicen, para que crean, para creerte, ¿qué signo haces tú? ¿Cuál es tu obra? Les había dicho, ¿no? Recuerden el pasaje anterior, que ustedes trabajan por el alimento que perece. Se obren o trabajen por el alimento que va a la vida eterna, que les dará el Hijo del Hombre, o sea, Él, ¿no? Y entonces les dice inmediatamente, la obra de Dios es que ustedes crean en quien Él ha enviado, que es el mismo. Y creer en este sentido es entregarse a Él, ¿no? Creer en Él es, como habíamos dicho nuevamente, eh, es confiar en Él, en lo que Él dice, creerle a Él. Por eso ellos responden eh, insolentemente, digamos, después de haber observado, ¿no? Y maravilládose ante el signo de la multiplicación de los panes, incluso queriendo proclamarlo rey, ¿no? Bueno, ¿qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? Confiemos en ti, ¿no? Creamos en lo que dices. ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Aquí están citando al salmista, ¿no? Pan del cielo les dio a comer. Bueno, ellos esperan un signo más grande que el de la multiplicación de los panes. Jesús les replicó, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Bueno, aquí hay un par de observaciones importantes, ¿no? Al texto. Recuerden cuando el Señor dice, en verdad, les dice, esto no tiene ninguna duda, lo que les digo es la verdad, ¿no? Que en el texto, eh, tanto hebreo como griego, es amén, amén, ¿no? Sí, en el griego se utiliza el mismo término, la misma expresión del hebreo, amén, amén. Y aquí tenemos en verdad, o de verdad, de verdad. ¿Qué es eso que es tan verdadero? Les dice, no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Hay que recordar aquí que cuando en el Salmo dice pan del cielo les dio a comer, aquí el cielo no es el cielo, como sabemos, el lugar de Dios. Aquí más se refiere al cielo atmosférico, ¿no? Porque el maná era algo que, claro, milagrosamente se producía atmosféricamente y que amanecía, al amanecer se depositaba, dice, en la hierba, ¿no? O en el suelo,
y podían recogerlo los israelitas para comer. Pero aquí les dice, la verdad es que no fue Moisés quien les dio pan del cielo, sino mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, ¿no? Del cielo real, del cielo eterno, no del cielo atmosférico, que es el mismo, ¿no? Jesucristo, que bajó del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. O sea, algo para ellos obviamente incomprensible. El pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Aquí todavía no se apercatan de que se refiere a él mismo, ¿no? Bueno, entonces ante eso, te- ellos responden, Señor, danos siempre de ese pan, porque pensaron que se referían a un pan como el maná, o mejor que el maná, ¿no? Que les daba el Padre y que era el que bajaba realmente del cielo y que da vida al mundo. ¿M? Por eso dijeron, sin pensarlo dos veces, Señor, danos de siempre de ese pan, impulsivamente, ¿no? Bueno, Jesús les contestó ante esta petición, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Bueno, entonces esto obviamente veremos, eh, les cuesta demasiado, ¿no? Entender. Yo soy el pan de vida. Nunca lo habrían entendido, ¿no? Y luego, el que viene a mí es el que se une a mí, ¿no? El erjomein, que en griego quiere decir directamente a mí, no tendrá hambre. Entonces aquí, digamos que la estructura profunda es el que se une a mí, no tendrá hambre. Y el que cree en mí, no tendrá sed jamás. Y repetimos nuevamente que el que cree en mí es el que confía en mí, el que me cree lo que les voy a decir, o sea, el Evangelio. ¿M? Y ya hemos dicho que el Evangelio es la ley del amor. Por eso no tendrá sed jamás. O sea, aquí tenemos la comida y la bebida, muy en sintonía de la sabiduría, ¿no? La sabiduría encarnada que es Dios. El conocimiento de Dios. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.